Oli, 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 Oli. Qué lindo, qué lindo, qué lindo es verte, 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 verte a ti, a ti, a ti y a ti. Me hace muy feliz tenerte, ya que me han dicho que esta es tu primera vez yendo a terapia, ¿puede ser? Bien, entonces no me informaron mal. Eso da mucho gusto. ¿Y qué fue lo que te impulsó a venir acá? Sé que en la sociedad hay mucho estigma sobre lo que es ir al psicólogo y supongo que no fue una decisión fácil, ni mucho menos la acción de ir. Ah, ya veo. Bueno, eso es muy alentador para mí, que haya sido tu primera experiencia y vaya a ser, sin duda. Entonces, te voy a estar haciendo unas preguntas introductorias, ¿ok? Nada muy difícil. Mira, de hecho, me compré una lapicera de capibara. Capibara, capibara, capibara. Capibara, capibara, para ti. Cada vez que tengo un nuevo paciente, suelo usar una lapicera solo para, en este caso, para ti, para ti, para ti. Así que te tocó el capibara. ¿Te gusta? ¿Cuál es tu animal favorito? Ah, mira. Espera. Ahí está. El mío es el lince. El lince. Es el lince. No es tan conocido, pero me parece una especie muy, muy linda. Bueno, ¿tu nombre? Ok. Ajá. Perfecto. ¿Tienes un apodo en el cual tus amigos te digan o tus familiares y te sea cómodo? Ok. Sí, lo lamento tanto. La verdad que este no es mi consultorio, yo suelo estar en otro, pero está justo al lado de la autopista y hace muchos ruidos. Pero tómatelo como una forma de que no estamos en un lugar ficticio. Esto es algo que es parte de tu vida diaria y eso es lo más lindo que te puedes encontrar. ¿Ok? Algo sanador en algo que es rutinario. Y me gustaría que, bueno, si tomas la decisión de seguir viniendo, por supuesto, sea algo normal para ti. Pero bueno, prometo que en la siguiente sesión ya no estarán estos autitos y motitos interrumpiéndonos. Bien, perfecto. ¿Tu edad? Ok, jovencito. ¿Tu color favorito? ¿El rojo? Mira, ni que fuera hecho a propósito. Rojo. Bien. Y bueno, cuéntame, ¿acaso hay algo que hoy en día te esté molestando, te esté afectando, te dé inseguridad? Acá todo es válido y yo estoy para ayudar. Ok, así que no temas, estás en tu lugar seguro y todo va a estar bien si tú quieres que todo esté bien. Entonces tú solo habla. Ok. ¿Y eso te mantiene tranquilo o ansioso? ¿Las dos? Ok. ¿Y eso te enoja? ¿Te enoja? Sí. ¿Y tú cuando te enojas, qué sueles sentir? ¿Sueles sentir odio, tristeza? ¿Te sueles alejar? ¿Sueles buscar a la persona? Ok. ¿Hablaste una vez esto con tus padres? No. ¿No te sentís seguro con ellos? No, está bien, es normal. Algunos padres nos intentan proteger, pero la forma en cómo nos lo demuestran puede no ser la correcta y hasta agresiva. Así que creo que es normal que algunos hijos, algunas personas elijan no contárselo a ellos. Ok.
Ujú, sí. ¿Pero se las has comentado esta situación a uno de tus amigos cercanos? ¿Sí? ¿A uno solo? ¿Y qué te dijo? Ajá. ¿Y tú qué opinas de eso? Ah, ok. Bien. Bien. ¿Y esto hace cuántos días, semanas, meses te viene sucediendo? Ah, o sea, es una situación, claro. Ah, es una situación nueva, pero es algo que se viene repitiendo en cada persona de forma cíclica. Okay. Ok. Y te puedo hacer una pregunta. A veces tú has llegado a sentir de que quieres a las personas más de lo que te quieren a ti. Ah, piénsalo. Acá no es una carrera de quien responde antes. Así que puedes reflexionarlo. Reflexionarlo. Ok. Ok. Te voy a hacer una pregunta más. ¿Has sentido alguna vez en toda esta situación de que no podías expresar lo que sientes a la persona o incluso a los demás, que te cueste? ¿Sí? Ok. Sí. Entonces, bien. Entonces, voy a describirte lo que entendí de tu situación y si tú crees que hay algo mal, me gustaría que me lo hagas saber. ¿Te parece? Ok. Bueno, entonces tú te sientes muy afectuoso, muy unido a una persona y tú sientes que esa persona no te valora, no intenta esa misma cercanía, sientes que es incómodo, te molesta su indecisión, muestra una cosa, luego hace otra. Y es algo que a vos te mantiene muy, muy mal, muy en alerta, triste, enojado. Ajá. ¿Es correcto esto? Sí, ok. Bien. Y tú dijiste que es algo que se suele repetir. Ajá. En relación. Esto es algo que se ve en lo que viene siendo algo afectuoso, romántico, pero también en amistad o en familiares incluso. Ok. Bueno, yo creo que acá hay un factor muy importante y es que ¿tú qué visión tienes de ti con respecto a toda esta situación? ¿Estás enojado contigo mismo? ¿Estás inseguro? ¿Sientes que el problema eres tú? ¿Que son los demás? Ok. Ajá, sí, tienes inseguridad. Y te sientes mal por tener inseguridad. No es contradictorio, está bien. Yo siento que el mundo nos castiga por ser humanos, por a veces padecer de errores, padecer de desconfianza en nosotros mismos. Pero cuando uno vive en un sistema donde nuestro único valor a veces es cuánto aguantemos o qué tan fuerte nos mostremos, es normal que a veces incluso las mismas inseguridades nos den inseguridades. Yo creo que estás yendo por el buen camino. Lo ves de una forma bastante neutral, diría yo. Te compadeces de ti, pero no quitas la responsabilidad que a veces tienes a la hora de relacionarte con tus vínculos. La frustración de que alguien por ahí no quiere estar contigo o no te lo demuestre en la forma en cómo tú quieres que te lo demuestre puede causar enojo. Es un sentimiento totalmente válido, porque recuerda, el enojo te protege de malas personas. Así que me gusta mucho que experimentes enojo y quiero y te animo
que lo sigas sintiendo. Sigue sintiendo enojo. Pero también te animo a que puedas expresarlo. Ahora estoy yo, pero quiero que practiquemos a que lo puedas expresar con por ahí esa persona o allegados cercanos de esa persona. Es un buen intento. Yo creo que acá hay una realidad, y es que tú no puedes condicionar a nadie. Si la persona está confusa o no está decidida a querer ser tu compañía por un tiempo, me parece que lo más sano para ti ante esa indecisión, que también dice mucho de esa persona, pero bueno, acá no tenemos de compañero a aquella persona como para intentar entenderla, pero creo que acá no es nadie lo suficientemente malo ni bueno para dar un juicio, ¿ok? Yo creo que es bueno que te alejes, pero no te culpes. Cuando una persona no es sincera, no es consistente, no marca límites de lo que quiere o no quiere, ya no es cuestión tuya. Y ahí lo único que tienes que hacer es esperar, que no lo recomiendo, o irte. Y bueno, por ahí mantener las puertas abiertas en el caso de que no te haya hecho nada antes. Si esa persona ya ha detonado en ti a un maltrato, y maltrato no es solamente físico, a veces la falta de respetos, como puede ser una promesa que no se cumplió, un insulto, que te haya invalidado tus emociones, también es una forma de ejercer violencia, maltrato. Ya es suficiente motivo para que tenga sentido de que te vayas y que te sientas bien al irte. A veces nuestras emociones no tienen coherencia con lo que pasa en la vida real. Incluso cuando nos maltratan y nos hieren, nos sentimos tristes por no estar al lado de esa persona. Pero ¿sabes qué? Eso es lo más puro que puedes tener. Que incluso una persona que te haya herido y que tú la sigas queriendo es lo más lindo que hay. Y demuestran lo mucho que tú sí quisieras estar al lado de esa persona, y siento que amar es lo más humano y la sensación más linda que hay en el mundo. Pero también es bueno que aprendas a veces amar desde la lejanía o admiración desde la lejanía. Si una persona te hizo mal, ya es el suficiente motivo para que te alejes de ella, ¿ok? Al menos hasta que no tenga ese poder sobre ti. Cuando uno tiene sentimientos hacia otra persona y no sabe si a veces incluso es correspondido, creo que lo mejor a veces es ser indiscreto, pero sí ser consciente y sincero con el otro. Si tenemos detalles, es lindo poder decir por ahí: me gusta pasar tiempo contigo, me gusta tu compañía, me gusta tu sencillez, me gusta tu sonrisa. Esas cosas lindas, ¿sabes? Que al final son halagos, pero que terminan mostrando que el otro, sin duda, termina mostrando al otro que sin duda gozamos de estar con esa persona. Y de ahí uno puede darse cuenta si el otro también siente lo mismo. ¿Sí? No, yo no creo que esté mal que tú te puedas confesar, incluso sabiendo que el otro no te va a corresponder. La confesión es un acto muy valiente de amar, y el más sincero y el puro, pero tiene consecuencias, y es que no siempre vamos a ser correspondidos de la misma forma que nos gustaría. Y eso, más que desalentarnos, debería de
valorar, nos tendría que hacer valorar cuando encontremos a esa persona que sí, que sí, que sí, que sí, que sí guste de nosotros y que sienta lo mismo que nosotros, porque aunque no parezca, es muy, muy complicado de encontrar algo así, al menos en el mundo actual. La verdad que me gustaría estar más tiempo contigo, pero quería hacer este pequeño encuentro casual para conocerte y poder avanzar en las siguientes sesiones, ya que me gustaría compartir contigo incluso relatos, ya que sé que te gusta leer. Podríamos compartir ejercicios y me gustaría que me cuentes más experiencias para poder acompañarte en este camino. El amor no es simple, pero vale la pena. Y yo sé que tú te amas tanto como para mejorar primero vos mismo y estar preparado para cuando llegue esa persona. Y creo que ya desde ese punto me está demostrando lo mucho y el compromiso que tienes al intentar encontrar un compañero fiel a tu lado. Y eso es muy tierno. Eso es muy, muy, muy tierno. Muy, 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 muy tierno. Muy tierno. Ya es hora de que duermas, de que duermas. Estoy en tus sueños, pero soy esa parte inconsciente de ti que te manda un mensaje para tu bienestar. Pero también podemos dialogar. Así que si piensas distinto a mí, sabes que me lo puedes decir. Me lo puedes decir. Cierra y descansa. Cierra y descansa. Buenas noches.